Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra del Señor para este día en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta es la lectura de la palabra del Señor y pasaremos a la exhortación de la palabra. Quizás sería bueno entender primero que nada qué es lo que es el pecado, y si usted lo busca en un diccionario va a decir lo siguiente, dice: el pecado es el pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esta religión. Entonces el pecado puede ser no solamente de acción física, sino que dice de pensamiento o de palabra. Y ahí es cuando nosotros podemos entender que constantemente el hombre y la mujer están pecando, ¿cierto? Ahora dice una palabra igual que es poco conocida, que dice precepto, y el precepto es una orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad, ¿cierto? Entonces aquí por eso es que nosotros debemos conocer la palabra de Dios, porque de esta manera nosotros no pasamos a llevar los preceptos que están dentro de las Escrituras. La palabra en este día habla el apóstol Pablo, ¿cierto?, a los romanos, pero este mensaje quizás es más que nunca para nosotros en este tiempo, porque cuando usted comienza, ¿cierto?, la escritura de este libro, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿cómo uno puede entender, ¿cierto?, la ley, o que está equivocado o que está pasando a llevar algo, si no conoce la ley, ¿cierto? Es como cuando la persona conduce un vehículo, tiene que aprender las leyes del tránsito para poder conducir ese vehículo y no pasar a llevar la ley del tránsito. Y así en cada una de las leyes, ¿cierto? Así como somos ciudadanos de un país determinado, también debemos conocer algunas de las leyes para no pasar a llevarlas y así no tener problemas tampoco con la ley. Entonces dice, mire, quizás una de las cosas principales en nuestra vida, ¿cierto? Si a lo mejor no se conoce mucho acerca de la ley, es que nosotros debiéramos ser guiados, ¿cierto? En el libro de Romanos, versículo 8, capítulo 8, versículo 12 al 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿cierto?, que somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos saber que el Señor nos va a ayudar a poder llevar adelante, ¿cierto?, lo que Él nos ha impuesto, o lo que nosotros hemos tomado, ¿cierto?, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice: mientras el hombre vive, ¿cierto?, la ley se enseñorea de él. Y eso, quizás lo que más encontramos como ejemplo en la Escritura es el matrimonio, ¿cierto?, y la herencia. El matrimonio, porque dice que la mujer y el hombre están sujetos a su esposo o a su esposa mientras él vive, pero si la mujer o el esposo fallece, entonces el otro queda libre para volver a casarse, no así mientras estén los dos vivos. Dice la Escritura que no están libres para poder casarse, ¿cierto? Entonces, también para cobrar una herencia, ¿cierto?, el que testa la herencia tiene que fallecer para uno poder cobrar la herencia, si no, de esa manera no puede ser cobrada la herencia. Y así pone ejemplos, ¿cierto?, de cómo funciona la ley. La ley en nuestros tiempos nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que corresponde hacer y cuáles son los márgenes por los cuales la persona se debe guiar para no pasar a llevar la ley. Entonces, cuando nosotros vemos en las Escrituras que en la antigüedad, ¿cierto?, a los hombres se les dieron esta ley a través de Moisés, los 10 mandamientos, se entregó esta ley para que el hombre pudiese ser salvo. Pero la Escritura también dice que el hombre a través de la ley no puede ser salvo, porque
el hombre no es capaz de cumplirla, porque la misma escritura que estamos leyendo dice que el hombre tiene como una lucha interna entre sí, ¿cierto? Está por un lado lo que quiere ser y por otro lado es lo que es, ¿cierto? Dice que nuestro cuerpo siempre nos va a llevar hacia el pecado, pero dice que nuestro deseo es el servir a Dios. Entonces, lo espiritual, nosotros queremos servir a Dios, pero la parte carnal de nosotros dice que quiere servir a la carne, y el servir a la carne es muerte. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender esta palabra para que podamos entender que en nosotros mora el pecado, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón mora el pecado, y es por eso que es tan difícil seguir la palabra de Dios, por eso que es tan difícil hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, esta palabra que encontramos hoy día nos habla acerca de la ley, pero también al final nos da una palabra de aliento para que nosotros podamos entender que está la ley, pero que también está la misericordia de parte de Dios para nuestra vida. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo podemos entender que esa palabra es actual para este tiempo, ¿cierto? Acerca de la codicia, ¿cierto? La codicia es todo aquello que nosotros queremos, ¿cierto? Que no es nuestro, que no, a lo mejor no lo hemos podido alcanzar todavía, y muchas veces lo queremos alcanzar antes de que sea el tiempo de tenerlo. Por eso dice en uno de los mandamientos, ¿cierto? Como dice aquí, dice el libro de Éxodo, si usted lo quiere buscar, 20:17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ¿cierto? Entonces usted seguramente me podría decir, bueno, hoy en día no hay, ¿cuánto se llama? No hay siervos, no hay siervos, ¿cierto? Pero sí están, por ejemplo, la persona que trabaja para alguien, ¿cierto? Está también, quizás si usted dice, esta palabra es como anticuada, ¿cierto? Porque a lo mejor esas cosas ya no existen, pero sí están en el presente de otra manera. Siempre existen de otra manera. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿cierto? Hoy en día mucha de la gente hace compras movido por querer tener más que los demás o por querer tener algo más nuevo que los demás. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros deberíamos conformarlo cada día con lo que tenemos. Y eso no quiere decir que usted no quiera tener más en la vida, sino que debería esperar en el tiempo de Dios para poder adquirir las cosas, y no por motivación, ¿cierto?, de querer ser mejor que otro o mejor que alguien, sino que esperando en el momento de que Dios quiera ponerlo en sus manos, entonces va a ser esa bendición, realmente bendición para su vida, y no va a ser amargura en el tiempo, a largo tiempo, ¿cierto? Entonces dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ¿cierto? Ni su buey, ¿es cierto? El buey era el animalito este que le ayudaba en ese tiempo, y todavía, ¿cierto? En las partes del campo del sur se usan los bueyes para arar la tierra, aunque hoy hay tractores y hay otras formas de arar la tierra, pero en ese tiempo era muy importante tener un buey. Entonces aquí dice, no codiciarás el buey, ¿cierto? Si el buey de la otra persona era bueno, era robusto, fuerte, decía el Señor que no había que codiciarlo, ¿cierto? Sino que pedir al Señor para poder tener luego un buey como ese, ¿cierto? Pero no codiciar, ¿cierto?, lo que era del otro, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ¿cierto? Entonces, el asno era el medio de transporte que tenían, o de transportar cosas, vendría siendo algo así como una camioneta en este tiempo, ¿cierto?, que sirve para salir de paseo, pero a la vez también le sirve para trabajar, ¿cierto? Entonces el asno en ese tiempo era como la forma que tenía la gente de trasladar las cosas de un lugar a otro. Y dice, y nada que sea de tu prójimo, ¿cierto? Entonces, ninguna cosa. Entonces ahí usted puede ver cuántas cosas puede haber que se codician, ¿cierto? Del prójimo. Quizás el trabajo, quizás, ¿cierto? El tener facilidades, la casa, como dice la escritura, ¿cierto? Tantas cosas, la belleza corporal, ¿cierto? Pero nada de eso dice el Señor que nosotros debemos codiciar. Entonces, cuando nosotros meditamos en esta palabra, podemos entender que si la ley no existiera, ¿cierto? Si supóngase usted por un momento que la ley de tránsito no existe, sino que usted simplemente va y paga en la municipalidad un permiso para conducir un vehículo, cualquier vehículo. Entonces usted sale a la calle y se encontraría, ¿cierto?, con que nadie respetaría nada, pues, sino que todos pensarían que tienen el derecho a pasar primero, pensarían que tienen derecho a andar a la velocidad que quieran. ¿Por qué? Porque no habría una ley que los llevara a respetarla, ¿cierto? Y no es tanto por la ley, sino que es por la multa que pasan, ¿cierto? Y sabiendo que si
chocan, ¿cierto? Si tienen un accidente, si matan a alguien y ellos tienen la culpa, es agravante todavía más si la ley así lo establece. Entonces por eso es que es necesario, para que el hombre pueda entender, ¿cierto?, que está apartado de Dios, tenía que Dios entregar esta ley para que el hombre entendiera, ¿cierto?, que se estaba apartando de su creador, para que pudiera entender que esos eran los márgenes por donde Dios quería que el hombre caminara, pero el hombre aún así no es capaz de hacerlo, ni siquiera en ese tiempo, menos todavía hoy, ¿cierto? Si usted pregunta si la gente codicia, la gente va a decir, no, yo no soy codicioso, pero quizás en el día a día se va a dar cuenta que la gente sí sigue codiciando las cosas de los demás, ¿cierto? Aunque dice es una envidia sana, pero no es así. Si hay envidia, ¿cierto? Es algo que se guarda en el corazón y no está bien para Dios, ¿cierto? Debemos conformarnos, ¿cierto?, con lo que Dios nos pone, ¿cierto?, en nuestras manos, aunque a veces cuesta, sobre todo en este tiempo, como le decía, quizás eh, lo mayor de la cantidad mayor de mal que hay en este tiempo sobre la tierra es por la codicia, es por el querer acumular riqueza, es por querer guardar, ¿cierto?, para sí. Usted lo puede ver en este tiempo, ¿cierto? La gente va al supermercado y prevé falta de alimentos, ¿cierto? Y compra en grandes cantidades sin pensar en los demás, ¿cierto? Hoy mucho dice, la palabra dice que en los tiempos finales dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso lo puede ver usted a través del día a día, ¿cierto? Del diario vivir, cuando va a los supermercados, ¿cierto? Y la gente lleva hasta incluso el confort en grandes cantidades, ¿cierto? Como si eso le fuera a servir para sobrevivir. Yo creo que es como lo menos importante, no digo que no sea importante, pero es lo menos importante en caso de necesidades alimenticias, ¿cierto? Lo primero es tratar de tener alimentos, ¿cierto? El agua sobre todo. Y después, ¿cierto? Pero ante todo yo creo que el hombre necesita a Dios, sobre todo en este tiempo. Y es por eso que esta palabra es como para recordarle que la ley nos vino a recordar que nosotros nos estábamos apartando de Dios. Eso fue escrito, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, pero hoy en día dice que nosotros no podemos traspasar la ley diciendo que somos salvos por la gracia. Por la gracia somos salvos, ciertamente. Pero si Jesucristo, ¿cierto?, murió por nosotros, quiere decir que entonces vino el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, dice que Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser justos. Pero no somos justos por mérito propio, sino que porque Cristo dio su vida por nosotros y entonces Él nos justifica ante Dios Padre. Entonces esto es importante que usted lo sepa, para que así cuando usted piense, ¿cierto?, que hay algo de justicia en su vida, que algo bueno hay en su vida, usted pueda recordar que no es por su mérito, sino que es por mérito de Jesucristo que murió en la cruz para poder darnos salvación a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, dice, luego, lo que es bueno, versículo 12, perdón, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la ley es buena? La ley es buena porque nos recuerda, nos dice, es como un semáforo en rojo, ¿cierto?, que dice que debemos detenernos. Y dice, y el mandamiento, ¿cierto?, santo, justo y bueno, ¿cierto? Aquellos mandamientos que Dios nos da son para nuestra salvación. De hecho, dice la palabra que si aquellos que recibieron los mandamientos, ¿cierto?, los siguieran, por ellos vivirían, ¿cierto? Pero después se dan cuenta, ¿cierto?, que Dios tuvo que mandar hombres para que pudieran aún así guiarles, ¿cierto? Estaba la Escritura, estaba el Pentateuco, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia de nosotros. Los primeros 5 libros ya estaban, ¿cierto? Donde ellos podían guiarse por las Escrituras, o por la Escritura de Moisés, mejor dicho. Y podían ellos guiarse por esta palabra y hacer lo bueno, hacer lo correcto. Pero dice que cada cierto tiempo él tenía que enviarle a un hombre que les dijera, esto ha dicho Jehová, ¿cierto? Mandó a los profetas, el profeta Samuel, ¿cierto?, que fue profeta y fue juez también de ellos. Después vino Isaías, tuvieron a Eliseo, ¿cierto? Tuvieron a Daniel, tuvieron distintos hombres que fueron diciéndolo, esto es lo que dice Jehová y de esta manera ustedes tienen que actuar. Hoy en día viene la palabra de Dios a través de su escritura, a través de la palabra de Dios, y esta palabra, ¿cierto?, es la que nos debería guiar a toda verdad, a toda justicia. Y es necesario que nosotros escudriñemos en ella para que usted pueda entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que aunque usted escuche a un predicador determinado, usted pueda saber si lo que le está diciendo ese predicador
está de acuerdo a lo que dice la Escritura, y si no está de acuerdo a lo que dice la Escritura, quiere decir entonces que no le sirve ese predicador, no le sirve porque usted tiene que buscar lo que esté apegado a la Escritura. La Escritura no va a cambiar porque el hombre diga que ha pasado el tiempo y está pasada de moda. La Escritura es por lo que se va a juzgar al hombre. Incluso cuando a Jesús le preguntan, dice que no le va a juzgar él, sino que la Escritura es la que le va a juzgar. Entonces, dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos, sino cuando llegamos a entender la realidad que nosotros vivimos, la realidad que es parte de nosotros, parte de nuestra estructura, ¿cierto? De nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos realmente que Dios es santo y justo, entonces nosotros examinamos nuestra vida diaria y vemos, ¿cierto?, en nuestro corazón que a veces hay codicia, que a veces hay amargura, hay enojo, hay rencor. Entonces nosotros podemos entender que el pecado es malo, ¿cierto?, y que hace mal a nuestra vida. Dice, por lo tanto, cuando yo soy consciente de la ley, entonces, cuando yo soy consciente de la ley, entonces puedo entender que soy necesitado, ¿cierto? Que necesito la ayuda de parte de Dios para poder hacer lo correcto, para poder avanzar en la vida espiritual, ¿cierto? Pero mientras yo no entienda, ¿cierto? Que yo soy falto, que yo soy pecador, que hay muchas necesidades en mí, entonces yo no voy a poder acercarme a Dios para poder pedirle que me ayude. Porque voy a creer que soy autosuficiente. ¿Cuántas veces en la vida usted se encuentra con personas que en vez de pedir ayuda tienen un dicho que se usa mucho en el mundo que dice, si no me la puedo, la arrastro, ¿cierto? Y no es bueno eso, porque si yo puedo pedir ayuda y hay alguien que me quiera ayudar, entonces quiere decir que yo voy a poder avanzar más fácilmente. Yo creo, ¿cierto?, que el hombre está puesto aquí para poder crecer y ayudarse uno al otro a poder hacerlo, ¿cierto? Si a través de esta palabra usted puede entender algo, ¿cierto? Si usted puede saber que necesita a Dios en su vida, que necesita a Jesucristo en su corazón, entonces ya eso quiere decir que en algo colaboré a esto que Dios ha mandado a hacer, ¿cierto? Pero dice que lo que es imposible, ¿cierto?, para el hombre, para Dios es posible, ¿cierto? Para nosotros es imposible vencer a la carne, pero para Dios no es imposible. Para Dios es lo posible, ¿cierto? Para Dios es lo que corresponde hacer en la vida de cada uno de nosotros, en la medida, ¿cierto?, que nosotros podamos entregar nuestro corazón para que Dios pueda cambiarlo. Dice, en esta cita dice, Romanos, mire, si usted busca Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cierto? Entonces aquí esto nos pone frente a nuestra realidad, ¿cierto? Si nosotros analizamos nuestro corazón, pero en forma honesta, ¿cierto? Porque normalmente no lo hacemos así, vamos a entender que nosotros no somos capaces de ser buenos por nuestro propio mérito, no somos capaces de ser buenos, sino que en nosotros hay sentimientos que nos llevan a ser malos, ¿cierto? Cuando usted ve a la gente, ¿cierto?, que en algo simple, quizás cuando una persona se cae, lo primero que hace la persona es reírse y después reacciona y va a ver si la persona está bien o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debiera primero uno preocuparse, ¿cierto? ¿Le habrá pasado algo? ¿Estará bien? Y después, ¿cierto? Si la persona está bien y no le ha pasado nada, sonreír porque son cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Pero nosotros casi siempre lo hacemos al revés. Primero nos reímos y después vamos a ver si la persona está bien o está mal. Entonces, necesitamos nosotros de parte de Dios cambiar nuestro corazón y la única manera que lo podemos hacer es recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Romanos 10:9 dice, que me acompaña un poquito, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Entonces, cuando partimos, ¿cierto?, leyendo esta escritura, nos hablaba acerca de la ley y que no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos, ni ninguna oportunidad, sino que la ley estaba hecha, ¿cierto?, no porque fuera mala tampoco, sino porque es buena, porque a través de que entendemos la ley, cuando empezamos a comprender la ley, sabemos que la ley es para protegernos, ¿cierto? Si volvemos al ejemplo de la ley de tránsito, podemos entender que es para proteger la vida, ¿cierto? Quizás a veces nos molesta, ¿cierto?, tener, o a la persona que tiene, ¿cierto?, un vehículo que corra 120 kilómetros por hora y tiene que correr a 50 solamente porque así lo dice la ley, pero es justamente para poder protegerlo a él y proteger a los peatones, ¿cierto? Porque si un vehículo, a medida que va subiendo su velocidad, la reacción es más tardía y tiene menos tiempo de reacción, ¿cierto? Si usted atropella a una persona a 50 kilómetros por hora, esa persona tiene posibilidades de vivir, pero si la atropella a 60 kilómetros por hora ya tiene menos posibilidades. Si la atropella a más velocidad, menor posibilidad de vida tiene la persona. Entonces, por eso es que se crean estas leyes de tránsito, ¿cierto? Y se crean las leyes de común en un país, ¿cierto? Las leyes para poder cohabitar todas las personas juntas, ¿cierto? Tiene que haber alguien que diga quién tiene la razón en determinados puntos. Y ahora, esto también es interesante acerca de la ley porque a veces sucede, ¿cierto?, que se quiere, ¿cierto?, dirimir algo de acuerdo a la ley y la ley dice, en este aspecto hay un vacío legal. ¿Por qué? Porque no se contempló esa circunstancia. Quizás uno de los mejores ejemplos es cuando se quiere aplicar la ley en Chile acerca de lo que tiene que ver con el Internet o acerca de lo que tiene que ver con las redes sociales, donde no hay una normativa que esté actualizada. Entonces, ahí dice que queda fuera, ¿cierto?, de la ley hasta que no se legisle sobre ese tema. Pero la escritura no es así, sino que el Señor nos dio la ley, ¿cierto?, para que nosotros podamos entender que somos necesitados, ¿cierto?, de su gracia, necesitados de aquella salvación que Él nos ofrece. Por eso que una vez que yo le explico acerca de la ley, para que usted pueda entender que a través de la ley, ¿cierto?, a veces nos sentimos que no valemos, que no servimos para ser hijos de Dios, porque sabemos todas las infracciones que cometemos, porque sabemos y entendemos que le fallamos muchas veces a Dios, pero Dios también, a través de las Escrituras, ¿cierto?, nos dice que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, y eso es lo que estábamos recién leyendo, ¿cierto?, para ir quizás cerrando esto, cuando leímos en Romanos 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, entendemos a través de esta Escritura que nosotros a través de Jesucristo somos justificados frente a Dios Padre. Y qué mejor, ¿cierto?, que a veces estamos tan acostumbrados a pagar por las cosas, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados de que nada es gratis, ¿cierto? Cuando nos regalan algo nos sentimos contentos, alegres, ¿cierto? Pero Dios le ofrece al mundo, ¿cierto? Le ofrece, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hace este ofrecimiento desde que yo tengo memoria. Imagínense, yo tengo ya varios años y siempre he escuchado este mensaje en las calles predicándolo, sobre todo en este país, en donde Dios le da el ofrecimiento al hombre y a la mujer de poder salvar su alma. La carne ciertamente un día va a morir, la carne un día va a ser sepultada y con el correr de los años, ¿cierto?, se va a deshacer y va a volver al polvo, ¿cierto? Pero dice que el espíritu, el alma de nosotros, dice que va a la presencia de Dios para ser juzgada. Entonces, quizás, como decía un pastor por ahí, dice, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿La quiere pasar con Dios, junto a Dios y sus promesas que Él ha hecho para el hombre? ¿O quiere pasarla, ¿cierto?, en el castigo y la perdición eterna, ¿cierto?, junto con con el enemigo, ¿cierto?, de las almas. Que el Señor le bendiga en esta tarde y busque usted, ¿cierto?, palabra de Dios en cada día. Trate de buscar en este tiempo, ¿cierto?, ahora que hay tiempo, trate de leer la palabra de Dios, lea la Biblia, aunque no la entienda de primera, yo le aseguro que con el correr de los días la va a ir entendiendo. Si usted le pide dirección a Dios, si usted ora a Dios, Dios le va a llevar, le va a guiar hacia donde usted quiere hacia donde Él le quiere llevar. Pídale al Señor que el Espíritu de Dios entre en su vida, que Jesucristo sea su Señor y Salvador, y va a ver que su vida va a ir cambiando de a poco.
Entonces, para terminar, dice, porque sabemos que la ley es espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces ahí entendemos, ¿cierto?, que por más que yo quiera esforzarme en hacer el bien, no es lo que se me da, no es lo que mi carne permite, sino que lo que permite mi carne es hacer lo malo, es hacer lo incorrecto. Pero en la gracia de Dios nosotros sí podemos hacer cosas buenas, de acuerdo a lo que Dios haga, ¿cierto?, en nuestra vida. Entonces que el Señor le bendiga en esta tarde, que el Señor le guarde, le prospere, bendiga el Señor su familia, bendiga el Señor sus bienes y que le ayude, ¿cierto?, en este tiempo de dificultad. Para el Señor que vive, para Él sea la honra, la gloria y Él de mí tenga su misericordia.